Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apilaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur levantará el día del juicio para condenar a todos ellos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pues ya de regreso, ¿verdad? Nuevamente en estas celebraciones, he agradecido con ustedes por sus oraciones y con Dios también por darnos ese regalo de unos días de descanso, de festejar nuestro aniversario de matrimonio con mi esposa. Nos fuimos por allí, estuvimos en Springfield. Aparentemente queríamos ir más retirado, pero se nos hizo oscuro y ya uno viejito ya no mira bien en lo oscuro. Dije, no, pues mejor me quedo aquí, ¿verdad? Nos quedamos ahí en Springfield y aprovechamos pues para conocer un poco de la historia aquí de Illinois, ya que Springfield pues es la capital aquí de Illinois. Y hay mucha historia, principalmente de Abraham Lincoln, que fue uno de los principales presidentes que trabajaron en favor de abolir la esclavitud, de quitar la esclavitud, ya que casi la mayoría de esclavos eran de gente de color y pues estaban siendo ultrajados, maltratados, y él fue uno de los principales que trabajó arduamente para liberarlos. Y cuando nosotros fuimos allí a ver el museo de Lincoln precisamente, pues está toda su historia, cómo él se preparó sin ir a la escuela, él solamente estudió en su tiempo libre, vivía de una manera muy pobre en el campo, en un cuarto con toda su familia, y él en la noche estaba estudiando mientras los demás dormían, y todo eso lo miramos ahí en unas estatuas hechas como de cera, que están muy, muy bien hechas, y se mira uno como si estuviera en ese momento presenciándolo, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo. Y fuimos mirando cómo él fue llevando su carrera para llegar a la presidencia, y después cómo trabajó para liberar a los esclavos. Y creo que es una muy buena reflexión lo que nos está invitando precisamente también el día de hoy la lectura, ya que está hablando precisamente de esclavitud. Pablo está diciendo, Cristo nos liberó, dice, así pues, hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Curiosamente, cuando estos esclavos aquí en Illinois y en Estados Unidos fueron liberados, muchos de ellos, inclusive unos corrían para escaparse cuando empezaron a escuchar que iban a ser liberados. Muchos se trataban de huir para tratar de liberarse ellos por sí mismos. Eran atrapados nuevamente y regresados a sus dueños. Pero muchos, cuando ya se hizo la liberación, muchos esclavos se quedaron viviendo con sus dueños, con sus patrones, para servirles, porque ellos consideraban que no estaban ahí en calidad de esclavos, sino como si fueran parte de la familia y tenían que trabajar para ganarse su sustento, para ganarse su pan.
Entonces muchos, si se liberaron, se fueron, dejaron, abandonaron a los patrones, a sus dueños, pero muchos se quedaron. Y entonces aquí nos viene la pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué unos tan pronto escucharon, liberados, se van corriendo, y otros dicen, yo me quedo a servir a mi patrón, a servir al dueño con el que siempre he trabajado con él? Yo creo que la actitud aquí no es solamente del dueño que los tenía como esclavos, sino es una actitud de esa persona que se consideraba esclavo o se consideraba parte de la familia. Muchas veces eso es lo que cuenta nuestra actitud. En la actualidad, muchos pensamos que estamos siendo esclavizados. Nos esclavizan a veces por un cheque semanal o quincenal y nos sentimos de esa manera. Vamos al trabajo sintiéndonos miserables, sintiéndonos sin valor, obligados, y llegamos al trabajo de bien mala gana. Ponchamos si nos toca que ponchar y aventando un par de palabrotas allí a la compañía que nos está dando ese trabajo. Y que no nos hablen los compañeros porque con el genio que llevamos, ni que se aguanten, ¿verdad? O que se atengan a la respuesta que se les va a dar. Y decimos, es la compañía que lo mantiene esclavo a uno por un cheque que le está pagando. Y muchas veces esa es la expresión de los trabajadores. Es que me están pagando, me tienen esclavizado aquí, me hacen trabajar como esclavo, dice, por míseros 9 pesos, 10 pesos la hora, no sé ni cuánto están pagando ahorita, ¿verdad? Pero es la actitud de la persona que lo hace sentirse de esa manera, porque a un lado de ese trabajador está otro trabajador cantando alegre, feliz, y dice, pero ¿cómo es posible que éste esté haciendo el mismo trabajo que yo y esté tan contento si esto es una porquería? Esa es la palabra como muchos expresan del trabajo que están haciendo, mientras que el otro está bien contento. Entonces no es el trabajo, no es la compañía, es la actitud de la persona. Pablo lo está diciendo en la primera lectura, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y otro de una libre, y las dos significan, uno del monte Sinaí, la ley, que aparentemente nos esclavizaba. Si nosotros leemos los mandamientos de la ley, es como aquellas dictaduras, ¿no? Si haces eso te voy a castigar. No lo hagas, no lo hagas, no hagas, no robes, no mates, no. No y no y no y no y no. Y la gente se podría sentir como un Dios que nomás está checando a ver a qué horas hace algo malo para castigarlo. Pero dice Pablo, el otro hijo fue de la libre, de la mujer libre. Y esa es a la que estamos llamados, a vivir esa libertad que Cristo nos ha traído. Y Jesús muchas veces nos dijo, la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad hablaba Jesús? Solamente una. Ama. Y eso te hará libre. Haz las cosas con amor siempre. Piensa siempre en los demás y vas a ver que tu vida empieza a cambiar. Tu actitud empieza a mejorar. Ya no vayas al trabajo pensando que les vas a hacer un favor a la compañía. Ve y dándole gracias a Dios y a la compañía que te ha dado ese trabajo. Porque gracias a ese trabajo puedes mantener a tu familia. Muchas veces esa misma actitud la tenemos para con Dios mismo. Muchas veces nos acercamos a Dios por miedo, para que no me vaya mal. Porque si no me acerco a Dios, me va como en feria. Y empieza uno a contar su historia, ¿verdad? Y aquella vez que no fui a misa, híjole, en la semana me fue, pero se me juntó todo, se me descompuso el carro, me cobraron de más, perdí dinero, etc. No lo vuelvo a hacer.
Y eso sería como triste para Dios, pensar que nos acerquemos a Él por ese miedo de que nos vaya a ir mal. Si nuestra actitud la cambiamos y me acerco a Dios por amor y le doy gracias siempre por cada cosa que me ha dado. Ahora que estuve estos 3 días le comentaba a mi esposa, esto que estamos viviendo solamente es un regalo de Dios, que nos lo ha dado por el servicio, por lo que haya sido. Porque teníamos desde que cumplimos 25 años que queríamos tomarnos por lo menos un día o 2 días libres y nunca se nos había concedido. Y ahora sin pensarlo, simplemente miré mi agenda limpia, se descubrió mi agenda, no tenía ningún compromiso, mi esposa tampoco, y gracias a Dios teníamos algún dinerito para irnos a pagar por lo menos allá los gastos. Así es Dios. Dios responde, Dios corresponde, Dios recompensa, pero tenemos que acercarnos a Él con esa actitud de decir, Señor, solamente vengo a servirte por una cosa, porque te amo, por amor. Y así, cada vez que venimos, desde el momento que nos levantamos, Señor, voy a encontrarte. Como aquella novia, ¿verdad? Como aquel novio, como aquella esposa, aquel esposo que se va a encontrar después de mucho tiempo que no se han visto. Voy a encontrarme con mi amor. Voy a encontrarme con mi Señor. Como ese canto, amor de los amores, ¿verdad? Eso es lo más importante y eso nos va a hacer cambiar nuestra actitud, ya no de mirarnos como simples esclavos, servidores, utilizados por la iglesia, utilizados por Dios. Es que a mí siempre nomás me miran y ya me ponen a hacer cosas, ¿no? O la iglesia siempre quiere que le esté sirviendo. O aguas con el párroco, el padre René, o hasta el diácono, ¿verdad? Ya nomás nos quieren poner en cualquier cosa. Pues muchas veces nos podemos sentir utilizados cuando nos acercamos a Dios sin mirar ese amor, como aquellos esclavos que se sentían maltratados, ultrajados, porque tenían que trabajar. Y todos tenemos que trabajar. Mismo Pablo decía, el que no trabaje, que no coma. Pero la actitud con que lo hacía cada quien, eso es bien importante. Y con esa misma actitud acerquémonos a Dios, con esa misma actitud de gratitud y de siempre tener el corazón dispuesto a seguir amándolo cada día más. Y la respuesta la tendremos inmediatamente, porque Dios nos hace esperar. Por allí el Padre Tam en una homilía comentaba que la diferencia de nuestra religión es, en todas las religiones, el hombre anda buscando a Dios. En nuestra religión católica, Dios anda en busca del hombre. Dios siempre está esperando para que uno se le acerque. Dios siempre anda en busca de uno. Lo sigue a su casa, lo sigue al trabajo, lo sigue para ver en qué momento uno abre su corazón y dice, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, entra a mi casa. Pero eso no va a ser posible si pensamos que Dios es como ese patrón que nos obliga a trabajar y que por nada, o como ese trabajador que va a trabajar enfadado porque tiene que cubrir 8 horas de trabajo en un trabajo que no le gusta. Dios siempre va a estar dispuesto a aparecerse, a entrar en nuestro corazón cuando nosotros le digamos, Señor, estoy aquí por amor, por agradecimiento, porque soy tu hijo, tú eres mi Padre y sé que me amas y yo quiero corresponderte de esa misma manera. El día de hoy entonces la Escritura nos invita a que demos un cambio a nuestra actitud, no una actitud de esclavitud, sino una actitud de gracia. Y pensemos un poco también en las palabras de Jesús y no nos asemejemos a esta generación perversa que Jesús estaba hablando. Hagámonos como esa otra pueblo escogido por Dios, escogido por Jesús,
para llevar su evangelio, para llevar su palabra a todos los demás. Que el día de hoy pues sea un inicio de semana con esa nueva actitud de servir a Dios, de amar a Dios primeramente, pero amarlo también a nuestros semejantes, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, pero principalmente en aquellas personas que no han tenido la dicha de estar acercados a Dios o que no han tenido el privilegio de tener una casa, un trabajo y que tienen que vivir aislados en la calle o debajo de los puentes. Que nuestro amor se expanda pues a ellos y nuestro agradecimiento a Dios sirviendo a cada uno de nuestros hermanos en esta semana. Que así sea.